¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen acceder naturalmente al dinero, al poder y a las oportunidades, mientras otras trabajan duro, hacen todo correctamente, siguen las reglas y aún así permanecen afuera? ¿Por qué algunos son invitados a las salas donde se toman las decisiones reales, mientras otros son utilizados con cortesía y luego olvidados? Lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte. Pero si lo aceptas, tu percepción del poder no volverá a ser la misma. Nadie asciende solo. Solo asciendes cuando te conviertes en parte del poder. La élite no actúa por emoción, no actúa por bondad, no cree en sé tú mismo. Sigue reglas escritas hace siglos por un hombre cuyo nombre incomoda a los débiles y fascina a los fuertes. Nicolás Maquiavelo. Él no enseñaba moral, enseñaba realidad. Supervivencia, palanca, control. Y si quieres entender cómo se entra de verdad en el mundo del dinero serio, de la influencia real y de la autoridad duradera, debes aceptar una verdad brutal. Para los poderosos, eres invisible hasta que te vuelves útil, no interesante, no simpático, no educado, útil. Aquí comienza la transformación, porque casi todo lo que te han enseñado sobre el networking es falso. Te dijeron que fueras abierto, amable, entusiasta, que te presentaras, que causarás una buena impresión. Precisamente por eso te ignoran. La élite no respeta la simpatía, respeta el valor, la utilidad, la palanca, el control. Maquiavelo escribió que el poder solo reconoce al poder. Antes incluso de hablar con personas realmente influyentes, debes dejar de ser ordinario. La primera regla es simple. Debes parecer raro. La élite no persigue, no busca, no corre detrás de nadie. Es ella a quien persiguen. Cada día, personas reclaman su atención, su aprobación, sus recursos, su dinero. Ese ruido no se detiene nunca. Si llegas con la misma energía que los demás, desapareces. Para entrar en el mundo de la élite, debes salir de la categoría de la masa. La rareza no es apariencia, es presencia. Se manifiesta en el comportamiento, en la contención, en la calma, en la forma en que te mueves despacio y observas con atención. Tu primera arma es la limitación voluntaria. Cuando entras a un lugar, no te apresures a hablar. No buscas atención. Observas, en silencio, con frialdad, con inteligencia. La rareza crea valor. El valor crea curiosidad. La mayoría se destruye en los primeros minutos. Sonríen demasiado, hablan demasiado rápido, proyectan la necesidad de ser aceptados. La élite lo percibe de inmediato y se retrae. Tu presencia debe ser contenida, medida, intencional. Maquiavelo enseñaba que un gobernante debe parecer de cierta manera, aunque por dentro sea diferente. Debes parecer autónomo, estable, no dependiente, porque en el momento en que necesitas a la élite, ya has perdido. La rareza te convierte en una pregunta. Las preguntas generan poder, y el poder atrae a la élite sin que ella lo note. Pero la rareza no es suficiente. La segunda regla: sé un espejo, no un reflector. La persona más poderosa en una sala casi nunca es la que más habla, es la que más observa. La mayoría habla de más, revela sus intenciones, sus inseguridades, sus ambiciones antes de que se lo pidan. Maquiavelo advertía: deja que la gente hable, se revelarán solos. Cerca de los poderosos te conviertes en un espejo. Les permites verse a través de ti. Las personas influyentes tienen sed de reconocimiento, de comprensión, de validación, pero jamás de ser eclipsadas. La persona promedio intenta impresionar. La persona inteligente recopila información.
La persona maquiavélica devuelve el poder al poder, porque la élite solo se alía con quienes la hacen sentirse más grande, nunca amenazada. Tu silencio se convierte en fuerza, tu contención en magnetismo, tus preguntas en palancas. Y pronto comienzan a confiarte lo que no le dicen a nadie. Proyectos, frustraciones, ambiciones, aperturas, porque un espejo no compite, no suplica, no desafía, refleja el poder, y al poder le gusta su reflejo. Pero esto es solo el comienzo. La tercera regla: aporta valor antes de sentarte a la mesa. La élite no necesita amigos, necesita activos. Personas que resuelvan problemas, que abran puertas, que eliminen fricciones. Si llegas con las manos vacías, te quedarás abajo. Maquiavelo escribió que las alianzas no se construyen sobre el afecto, sino sobre la ventaja. La pregunta no es cuánto te esfuerzas, la pregunta es qué entregas. No elogios, no admiración, no entusiasmo. Eso no tiene valor. Debes aportar una palanca, una habilidad, un conocimiento raro, un acceso, una información, capacidad de ejecución rápida, calma en medio del caos. Recuerda esto: la élite compra la competencia con la misma facilidad con la que otros compran un café. Vuélvete útil y las puertas se abren. El networking no es a quien conoces, es quien te necesita. Pero el valor debe ser silencioso. Quien demuestra, necesita. Quien empuja, amenaza. Tu posición debe ser clara. Soy útil, pero no dependo. Ese equilibrio empieza a atraer poder. Y aún así, ni siquiera eso garantiza la entrada. Porque existe una barrera más profunda, psicológica: la confianza. Y aquí la mayoría fracasa. La confianza no es algo que se recibe, es algo que se permite. Y la élite la permite rara vez. La mayoría cree que la confianza se construye con honestidad, transparencia y buenas intenciones. Esa creencia los mantiene afuera. Maquiavelo entendía una verdad más fría. La confianza se basa en la previsibilidad y en la ventaja. Los poderosos no confían en ti hasta que comprenden dos cosas: no eres una amenaza y eres útil. Por eso la estabilidad emocional es una moneda. La élite desprecia la inestabilidad. La teme más que a la incompetencia. Una persona que explota, que se toma todo de forma personal, que busca validación, que genera tensión o que reacciona emocionalmente bajo presión es un riesgo. Y los riesgos se mantienen a distancia. Cerca de los poderosos, debes ser más calmado de lo que te resulta natural. No frío, no arrogante, sino gobernado por dentro. Tus reacciones son tu currículum. Si te critican, no te defiendes. Si te ignoran, no fuerzas nada. Si te ponen a prueba, no explicas. Observas, memorizas, analizas. Maquiavelo escribió que reaccionar demasiado rápido es debilidad, porque entrega el control a otros. Cuando no reaccionas, la gente se rebela. Hablan de más, cruzan límites, muestran sus intenciones, y tú, sutilmente, cambias de posición. De quien es leído a quien lee. Eso por sí solo crea una sensación de control, incluso en silencio. La élite confía en quienes no perturban las estructuras, en quienes no crean caos, en quienes no se convierten en problemas, en quienes no exigen atención. Esto nos lleva a la siguiente regla: nunca seas la fuente de tensión.
Aunque ardas por dentro, permanece tranquilo por fuera. Aunque no estés de acuerdo, no discutas. Aunque te provoquen, mantente neutral. Las personas en el poder lo sienten físicamente. Tu presencia reduce la fricción. Y la baja fricción es rara. Pero hay un nivel más profundo. La élite no cree en las palabras, cree en las imágenes, no en la apariencia, sino en los patrones. La forma en que entras a una sala, la forma en que te sientas, la forma en que escuchas, la forma en que haces pausas. La mayoría delata su posición a través de microcomportamientos. Inquietud, sobreexplicación, respuestas demasiado rápidas, necesidad de agradar. Debes parecer alguien que tiene opciones, incluso si, por ahora, no tienes ninguna. Maquiavelo enseñaba que muchas veces es más importante parecer fuerte que serlo de inmediato, porque la fuerza atrae fuerza. Si pareces dependiente, serás utilizado. Si puedes irte, negociarán contigo. Por eso, nunca pides directamente. Pedir te coloca abajo. En su lugar, creas situaciones donde la colaboración se vuelve lógica. No dices, necesito una oportunidad. Produces un resultado que genera esta pregunta: ¿cómo seguimos trabajando juntos? Esa distinción lo cambia todo. Aquí fracasa la mayoría. Quieren velocidad, acceso rápido, dinero rápido, reconocimiento rápido. Pero la élite piensa en horizontes. Observa, espera, mira cómo te comportas cuando no hay promesas. Maquiavelo advertía: el carácter se revela cuando no hay nada que ganar. Si permaneces estable, útil y sin exigencias, las puertas comienzan a abrirse. En silencio, sin anuncios, te invitan, te consultan, te consideran. Y aquí comienza la influencia. La influencia no es estatus, es acceso a las decisiones. Pero para eso, aún queda un filtro por atravesar. La élite no elige a los mejores, elige a los confiables. Es una verdad que muchos se niegan a aceptar. El talento impresiona, la inteligencia genera respeto, pero el acceso solo se concede a quienes no desestabilizan el sistema. Maquiavelo escribió que un gobernante teme más a la inestabilidad interna que a los enemigos externos. La verdadera pregunta nunca es ¿qué tan competente eres?, sino ¿qué tan predecible eres bajo presión? Predecible no significa débil, significa controlado en los momentos críticos. Puedes ser ambicioso, brillante, capaz, pero no puedes ser impulsivo. Las personas impulsivas queman la confianza, crean conflictos innecesarios, destruyen reputaciones, y la reputación es la moneda principal de la élite. Para ser aceptado, debes demostrar una cosa por encima de todo: no te convertirás en un problema, no traicionarás por emoción, no explotarás por ego, no buscarás el foco. La lealtad pesa más que el talento, porque el talento se compra. La fiabilidad no. Pero la lealtad no es obediencia, es alineación estratégica. No estás de acuerdo con todo. No adulas. No borras tu identidad. Gestionas los desacuerdos en privado. Maquiavelo enseñaba que los conflictos tratados en privado fortalecen el poder, mientras que los expuestos en público lo destruyen. Quien expone tensiones internas nunca es admitido dentro. La élite observa los detalles. Cómo hablas de quienes no están presentes. Cómo reaccionas ante los errores ajenos. Cómo te comportas cuando recibes menos de lo que esperabas. Si chismeas, eres peligroso. Si te quejas, eres débil. Si acusas, eres reemplazable.
El poder no invierte en personas reemplazables, invierte en quienes sostienen una posición en el tiempo. Esto nos lleva a la siguiente regla: vuélvete valioso en la sombra. La mayoría quiere ser vista, aprobada, aplaudida, validada. Es un reflejo inmaduro. La élite respeta a quienes actúan sin aplausos, a quienes resuelven problemas antes de que se vuelvan visibles, a quienes reducen fricciones, a quienes estabilizan sistemas. Maquiavelo escribió que las acciones más eficaces del poder suelen permanecer invisibles porque previenen crisis en lugar de crear espectáculo. Si resuelves lo que otros no ven, te vuelves indispensable. La indispensabilidad es la cima. Cuando tu ausencia crea estrés y tu presencia crea calma, estás dentro. Pero entonces aparece un peligro. La visibilidad atrae resistencia. Si te vuelves demasiado central, demasiado notorio, demasiado celebrado, te conviertes en una amenaza. Maquiavelo advertía que quien eclipsa a su protector invita a su eliminación. Por eso avanzas con eficacia, en silencio, sin autopromoción. Deja que otros hablen de tu valor. El siguiente nivel es la influencia sin título. Es la forma más alta de poder. No tomas decisiones oficiales, pero las decisiones giran a tu alrededor. No das órdenes, pero buscan tu criterio. Esto ocurre cuando la confianza se desplaza de la ejecución al discernimiento. Para llegar ahí, debes pensar como un sistema. Las estructuras de la élite no están formadas por personas, están formadas por intereses, dinero, tiempo, reputación, riesgo. Debes hablar ese idioma, no lo que te parece justo, sino lo que estabiliza resultados. Maquiavelo escribió que quienes piensan en términos de ventajas siempre son escuchados. Propone soluciones que reducen riesgos, ahorran recursos y aumentan el control. Entonces te escuchan. Pero cuanto más subes, menor es el margen de error. El error de un principiante se perdona, el error de un iniciado se recuerda. Lo que nos lleva a una regla crítica: nunca creas que ya estás dentro para siempre. El círculo interno no es un club, es un equilibrio. Hoy eres útil, mañana tal vez no. Maquiavelo advertía que el favor es inestable, por eso siempre debes tener un terreno independiente, habilidades, reputación externa, conexiones paralelas. No te aferras, no dependes, no suplicas. Sigues siendo valioso en cualquier configuración. Y eso es exactamente lo que te vuelve peligroso. Existe una verdad que muy pocos se atreven a decir en voz alta. La élite utiliza a las personas. Siempre. La verdadera pregunta no es si te están utilizando. La verdadera pregunta es si lo entiendes y si obtienes algo a cambio. El ingenuo quiere ser necesario. El inteligente quiere ser irreemplazable. El maquiavélico quiere un intercambio equilibrado. Desde el momento en que entras en una estructura de poder, te conviertes en un recurso, como el capital, como el tiempo, como la influencia. Si no lo comprendes, te vuelves consumible. Maquiavelo escribió que los hombres solo valoran una herramienta mientras funciona. Cuando aparece una mejor, la reemplazan sin remordimientos. Tu misión es clara. Nunca confundas tu identidad con tu función. No eres un asistente, no eres un ejecutor, no eres el confiable. Eres una función que resuelve ciertos problemas mejor que otros. En el momento en que te identificas con tu rol, te vuelves vulnerable. Los roles cambian, el valor debe permanecer. La élite prueba constantemente, no de forma abierta, no de manera directa, a través de detalles. ¿Llegas tarde? ¿Cómo reaccionas ante la injusticia? ¿Te quejas? ¿Muestras emociones innecesarias? ¿Saltas jerarquías? No son accidentes, son filtros. Maquiavelo enseñaba que los poderosos nunca prueban directamente. Crean situaciones en las que las personas se revelan solas. Si te quejas, fallas bajo presión. Si exiges, confundes tu posición. Si buscas venganza, pierdes el control. Cada uno de estos momentos te eleva o te elimina. Esto nos lleva a la siguiente regla.
Nunca actúes desde el resentimiento. El resentimiento es un lujo para quienes no juegan a largo plazo. Si te pasan por encima, observa. Si te subestiman, reposiciónate. Si te utilizan, aprende y fortalécete. Maquiavelo escribió que la venganza debe ser total o inexistente. En los círculos de la élite, el crecimiento es la mejor venganza. Cuando te vuelves más fuerte, quienes te utilizaron empiezan a respetarte o pierden acceso a ti. Aquí aparece una habilidad rara: saber irse. La mayoría se aferra, por miedo a perder acceso, por miedo a dañar relaciones, por miedo a empezar de nuevo. La élite respeta a quienes saben irse en el momento correcto, porque quien no teme la pérdida no puede ser controlado. Maquiavelo advertía sobre depender de una sola fortaleza. Si todo tu valor depende de una persona, de un grupo o de una sola fuente, eres un rehén. Por eso siempre construyes caminos paralelos. No quemas puentes, pero no vives en uno solo. Cuando llega el momento, te vas con calma, sin acusaciones, sin drama, sin amenazas. Eso es exactamente lo que protege tu reputación. Las personas temen a quienes se van en silencio, porque no saben dónde reaparecerán. Pero el nivel más alto aún está por delante. Existe un principio que separa a quienes se mueven dentro de un sistema de quienes moldean el sistema mismo. La mayoría permanece como jugador, incluso cuando es rica, incluso cuando tiene influencia, porque depende del estatus, del acceso, de la aprobación de figuras más poderosas. Maquiavelo lo entendió con absoluta claridad. El verdadero poder comienza donde termina la dependencia. Un jugador reacciona, una figura cambia el terreno, un jugador espera señales, una figura se convierte en la señal. Un jugador teme ser excluido. Una figura sabe que su ausencia crea una pérdida para los demás. Para llegar a este nivel, debes transformar tu relación con el dinero y con las personas. El dinero no es un objetivo, es una palanca. Las relaciones no son amistad, son arquitectura. Maquiavelo escribió que el poder no se sostiene en la emoción, sino en intereses respaldados por recursos. Dejas de preguntarte, ¿cuánto puedo ganar? Empiezas a preguntarte, ¿qué palanca estoy construyendo? Una palanca es cualquier cosa que te permite influir en decisiones ajenas sin hablar. Puede ser acceso a una audiencia, control de un proceso, una habilidad rara, la capacidad de conectar a las personas correctas, la capacidad de mantener la calma en el caos. Una figura siempre controla al menos una palanca. Sin palanca, eres temporal. Con palanca, te vuelves estructural. Aquí aparece la paradoja. Cuanto más alto llegas, menos necesitas mostrar tu fuerza. El verdadero poder es silencioso. Maquiavelo enseñaba que el miedo es más fiable que el amor, pero más efectivo cuando se sugiere y no cuando se exhibe. Las personas deben suponer, no observar. No amenazas, no presionas. Existes y los resultados se mueven. Una figura no debate, ajusta el marco. Si una decisión va en la dirección equivocada, no te opones frontalmente. Haces una pregunta, cambias el contexto, modificas la perspectiva y de pronto los demás llegan por sí mismos a la conclusión que tú querías. Esta es la forma más elevada de influencia, pero tiene un precio, la soledad. Cuanto más alto es el nivel, menos aliados reales existen. Los iguales son pocos, los subordinados son cautelosos. Maquiavelo advertía que quien se eleva por encima del sistema permanece solo. Si no estás preparado para eso, sigues siendo jugador. Una figura acepta la soledad como el precio de la libertad.
No busca comprensión, no busca validación, no busca comodidad, busca resultados. Y aquí nace la ilusión más peligrosa, la ilusión del control. Incluso las figuras caen cuando creen que todo está asegurado. Maquiavelo escribió que la fortuna gobierna la mitad de los acontecimientos y que la otra mitad debe ser gobernada por la disciplina. La verdadera fuerza no es la arrogancia, es la adaptabilidad. Siempre mantienes alternativas, planes, salidas. No te aferras a tu posición actual. Comprendes que el poder es movimiento, no un trono. Quien se aferra al trono termina cayendo. Quien puede levantarse y cambiar de terreno permanece en el juego. En este nivel, tu presencia se transforma. Calma, medida, difícil de leer, difícil de provocar, difícil de encerrar, difícil de utilizar. Y es entonces cuando las personas empiezan a gravitar hacia ti, escuchan, se ajustan, dudan antes de actuar contra ti. Pero aún queda un último paso. Si todo lo que has escuchado tuviera que reducirse a una sola idea, sería esta: el poder no es algo que te conceden. El poder es algo que no pueden quitarte. Maquiavelo lo comprendió mucho antes de que existieran las empresas modernas, las redes sociales y los mercados financieros. Observó a los hombres ascender y caer. Vio a líderes poderosos derrumbarse por arrogancia y a figuras silenciosas sobrevivir al caos porque permanecían móviles. No construyes influencia para dominar a otros. La construyes para no depender de nadie. La libertad, en su forma más real, es la capacidad de actuar cuando los demás dudan. Ellos dudan por miedo. Miedo a perder estatus, miedo a perder acceso, miedo a perder aprobación, miedo a perder su lugar. Tú ya no estás atrapado ahí. Dejas de buscar la entrada, dejas de pedir permiso, dejas de explicar tu valor. En su lugar, te conviertes en un punto de gravedad. Ya no esperas ser invitado. Creas condiciones donde excluirte se vuelve ilógico. No pides oportunidades, produces resultados. No defiendes tu importancia, la vuelves evidente a través de las consecuencias. Maquiavelo escribió que la verdadera fortaleza de un líder no se muestra en la victoria, sino en la inestabilidad. Si permaneces calmado cuando otros entran en pánico, si guardas silencio cuando otros se justifican, si puedes irte cuando otros se aferran, te vuelves peligroso. No para las personas, para los sistemas. Porque los sistemas temen a quienes no dependen de sus reglas. Y ahora, sé honesto contigo mismo. Si te has quedado hasta aquí, si has escuchado hasta el final, es porque no eres como la mayoría. La mayoría se va antes, busca comodidad, motivación, promesas fáciles. Tú te quedaste. Eso significa que reconoces la estructura donde otros buscan ilusión. Maquiavelo no prometía felicidad, ofrecía claridad, y la claridad siempre es el inicio del poder. Recuerda esto: no necesitas ser querido, no necesitas explicarte, no necesitas ser cómodo, necesitas estar centrado, ser capaz, ser interiormente libre. Todo lo demás es secundario. Y ahora, el último paso. Si este vídeo te dio claridad, si sentiste que no era motivación sino comprensión, suscríbete a este canal, no por hábito, sino porque reconoces lo raro que es este tipo de conocimiento. Dale like al vídeo,
no por el algoritmo, sino como un ancla interna de que eliges conciencia sobre comodidad. Y haz una cosa más, envía este vídeo a una sola persona. No a un grupo, no a un chat, a una persona, alguien cercano, alguien que respetas, con quien quieras compartir algo verdaderamente valioso. Porque el verdadero poder no se construye en la multitud, sino en alianzas precisas. Si estás aquí, estás listo. Muévete con calma, construye en silencio. Deja que los resultados hablen. Este es el camino de Maquiavelo.